Buenas noches, profesor, compañeros en general. El día de hoy vamos a exponer acerca de unos casos prácticos de finanzas internacionales. Hablaremos no solo de qué consiste una acción, sino también en qué es un forward, en qué otros tipos de oportunidades podemos encontrar en el mercado internacional que comúnmente los pequeños empresarios no conocen. Acompáñenos. Primero, el forward es un contrato a futuro, es decir, que tú negocias el día de hoy un precio y en el futuro vas a recibir, es decir, vas a respetar ese acuerdo. Por ejemplo, en este caso, la empresa Custom Picture busca expandir su planta de producción. Para ello, la empresa está buscando financiarse con $350,000 y requiere de una operación bancaria. Esta sería una operación sencilla, común entre distintas pequeñas empresas. Entonces, analicemos. Nos dice los datos que en 12 meses podrá acumular las cobranzas para afrontar dicha obligación, es decir, que va a poder pagar los $350,000 más los intereses que se le interpongan. El tipo de cambio subirá en 12 meses un 7%, es decir, la tasa que tenemos hoy subirá en un año después. La tasa X de hoy vale X más 7%. La tasa de interés en dólares anual es del 25% y me pide calcular el tipo de operación que debe plantear el banco. Entonces, para realizar esta operación, primero tenemos que analizar que hoy necesitamos $350,000 y vamos a tener que pagar una tasa de interés anual del 25%. Entonces, obtenemos un capital de 350,000, un interés de 87,500 y nos da un monto a pagar de 437,500. Continuando, nos indica que el tipo de cambio al día de hoy, es decir, al día en el que se realizó la operación, es de 3,52. Aumentando el 7%, me daría un tipo de cambio, disculpen, de 3,7664. Entonces, si lo quiero calcular en soles, estos $350,000 al tipo de cambio me da 1,232,000. Pero en 12 meses, considerando el capital más los intereses, estos 437,500 multiplicados por la nueva tasa, por el nuevo tipo de cambio, me va a dar 1,647,800. Es decir, que me va a costar 33,8% más por haber realizado esta operación. Es decir, si hubiéramos podido adquirir este préstamo sin recurrir a este costo, entonces no hubiéramos tenido que pagar este monto adicional. Seguimos con el contrato forward. En el contrato forward vamos a tener que negociar con distintos bancos una, una tasa que sea inferior. Es decir, que al año, al finalizar el año, terminamos pagando un 33% de más, o un 32% de más, o un 31% de más, dependiendo de cómo llegue a negociar el banco. Entonces, si teníamos 1,232,000 soles, el banco 1 nos ofrece una tasa de 33%, es decir, 1,638,560. Ese sería el banco 1. En el banco 4 ellos nos ofrecen una tasa del 30%, es decir, tendríamos que pagar al final 1,601,600 soles, por lo cual esto requiere de mucha negociación por parte los, de las personas que quieren recurrir
a este tipo de contratos y no solo a ir al primer banco que te pueda aceptar dar un, dar una, darte el préstamo. Seguimos con el siguiente ejercicio. Las acciones. ¿Quién no conoce las acciones? Estas participaciones que te brindan una utilidad o un dividendo al finalizar el año o al finalizar sus operaciones. Por supuesto que esto depende de cada empresa. En ese sentido, vamos a analizar tres de las cuatro empresas de auditorías más reconocidas a nivel mundial: KPMG, Pricewaterhouse y Deloitte. En este caso tenemos el número de acciones de 470.452 para la primera, 293.000 acciones para la segunda y 77.699 acciones emitidas en la tercera. Su precio está determinado por 83 para la primera, 114 para la segunda y 255 para la tercera. Lo que necesitamos es analizar la capitalización bursátil, es decir, el valor que tiene esta empresa por parte de sus accionistas. Realizando una multiplicación por el número de acciones y por el precio de la acción, me da, por ejemplo, de KPMG 39.047.516. Para Pricewaterhouse, 33.402.000. Y para Deloitte, 19.813.245. Para continuar con los siguientes ejercicios, como son paridad y riesgo país. Seguirá mi compañero Marco. Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. Voy a seguir con lo que es la exposición. En este caso vamos a tocar el tema de análisis de paridad de tasa de interés en la empresa Yokertech. Pero primero, ¿qué es o en qué se basa el análisis de paridad? Bueno, el análisis de paridad se basa en las políticas monetarias de inversionistas, ya que ellos desean obtener una rentabilidad positiva a favor en mercados financieros internacionales. Así que es cosa de ellos ver dónde pueden obtener un mejor rendimiento, y es por ello que pueden aplicar lo que es portafolios de inversión, donde ellos pueden evaluar según la tasa de interés que mantienen el país, según de repente la inflación o factores externos que ellos consideren oportunos para que puedan realizar una inversión. El siguiente ejercicio viene a ser sobre paridad. Nos menciona, la empresa Yogertech menciona al Departamento de Finanzas si considera viable invertir 3 millones de soles en Estados Unidos en marzo, por lo que los datos a considerar son los siguientes. En las condiciones mantenemos el capital, que es 3 millones de soles, el tipo de cambio en abril, 3.37, marzo, abril, 3.37 estaba en ese intervalo. El tipo de cambio futuro a 6 meses vendría a ser 3.55 y el rendimiento anual viene a ser 7.60% anual. Y el rendimiento del periodo es lo que tenemos que hallar. A continuación, la solución del caso. Lo primero que necesitamos hallar es el rendimiento del porcentaje por los 6 meses, según el rendimiento anual, que es 7.6%. Es por ello que aplicamos la fórmula, que viene a ser 1 más 7.60%, que es el rendimiento anual, elevado a 0.5, que es la mitad del año, 6 meses, menos 1, lo cual nos arroja un resultado de 3.73% como rendimiento por los 6 meses. Una vez hallado el dato, pasamos a lo que es la compra de dólares por 3 millones de soles. Así que mantenemos los 3 millones de soles y los dividimos entre el tipo de cambio
actual, que es 3.37, entre abril y marzo, lo cual obtenemos 890.207.72 dólares. Y por siguiente, se invierte en activos locales, lo cual al final del periodo o de la inversión, después de los 6 meses, obtenemos una rentabilidad. Aplicamos la fórmula que es 890.207.72 dólares por 1 más 7.6% entre 2 o 3.73%, lo cual nos da una rentabilidad de 924.035.61. Lo cual al finalizar los 6 meses se ejecuta el contrato si el tipo de cambio futuro es 3.55, como mencionamos en las condiciones, y lo cual empezamos a multiplicar en los 924.035.61 dólares por el tipo de cambio futuro, en este caso, 3.55. Y convertimos la moneda a la local, que es 3.280.326.41. Lo cual, la diferencia con los 3 millones, obtenemos nuestra rentabilidad neta. Y seguimos con el siguiente caso, siguiente ejercicio, que viene a ser el riesgo por tipo de cambio, el riesgo país y soberano. En este caso, estas imágenes se asemejan más o menos a lo que viene a ser el valor de la moneda. También si hay alguna depreciación que pueda afectar al país para que haya una pronta posibilidad de pago o de repente una nula posibilidad de pago o se considere por alto riesgo. Es por ello que avanzamos con el siguiente ejercicio, donde menciona, la empresa Yocartec menciona al gerente de finanzas si es conveniente invertir en Colombia con deuda a largo plazo por 1 millón de soles o invertir en Brasil por el mismo monto. Dato, en la directiva de la empresa mencionó al gerente que la posibilidad de pago en dichos países es un requisito indispensable a considerar y que no exista mucho riesgo. Eso quiere decir que la empresa quiere solventar, o en este caso quiere mencionar de que no quiere asumir mucho riesgo y quiere obtener una rentabilidad segura. Por eso evaluamos lo que es el riesgo país. Según la fuente del MEF, menciona el Brasil, según el mes de septiembre, continuando con el ejercicio anterior también, septiembre, Brasil y Colombia. Brasil en septiembre obtuvo 315 puntos base, a comparación de Colombia, que obtuvo 254, lo cual está en receso también en los próximos meses, a octubre y casi noviembre, donde claramente se ve que se obtiene una escala menor. Los puntos bases viene a ser menor riesgoso la inversión que se quiera dar. Y en este caso Colombia estaría ganando. Otro punto a tocar también es el riesgo por tipo de cambio. Aquí vamos a evaluar a Colombia y Brasil. Tiene factores como viene a ser la inflación anual o tasa de interés. En ambos casos, en septiembre, la inflación en Colombia manifestó con 0.32% y Brasil con 0.64%. En ese mes se ve a Brasil con un porcentaje más alto. Y la inflación anual viene a ser lo contrario. Colombia tiene un resultado de 1.97% hasta ese mes la inflación anual, y Brasil mantiene un 1.34%, lo cual ahí se ve un poco la diferencia. Y la tasa de interés que maneja en el país viene a ser 1.75% y tasa de interés en Brasil 2%. Así que más que todo aquí es evaluar, si se quiere asumir un poco más de riesgo, según factores, la empresa puede evaluar y tomar la que mejor le parezca. Siguiente punto a tomar en cuenta, los riesgos soberanos. En este caso, hay principales agencias clasificadoras de riesgo por las cuales nosotros hemos considerado, como mencionan el cuadro Moody's, Standard & Poor's, Fitch.
Son agencias que en este caso hemos usado para poder obtener un resultado, ¿no? Ver cuál nos conviene entre los dos países a invertir. Como menciona, en Colombia, como se ve en el cuadro de azul, nos dice Moody's que Colombia obtiene una calificación de Baa2 en el periodo anterior y en el actual. En el cuadro de la derecha podemos ver que Moody's tiene la clasificación Baa2, que esto nos arroja como resultado o nos menciona de que la capacidad adecuada de pago está pronta en ellos. Mantiene una capacidad de pago y Standard Poor's nos menciona como calificación BB- en el anterior y actual periodo. También nos menciona como resultado que mantiene una capacidad adecuada de pago. Y por último, Fitch también nos menciona una calificación en capacidad adecuada de pago. Ahora veamos Brasil. Brasil en Moody's nos da como calificación Ba2 en el anterior y en el actual periodo. En Moody's en Ba2 nos dice que tiene para pagar, pero el pago viene a ser incierto. Se está asumiendo acá un riesgo a comparación de Colombia, que no se está arriesgando tanto, pero a comparación de Brasil, tiene una ventaja y una desventaja, ¿no? Bien se sabe que si asumes riesgo, la rentabilidad viene a ser mayor, pero en este caso el riesgo también es algo que se toma en cuenta para una toma de decisiones, ¿no? No es tan ventajoso. Standard Poor's también le califica a Brasil como BB- en ambos periodos. El pago también nos menciona que es probable pero incierto. Y también Fitch, igual, su calificación es, el pago es probable pero incierto. Entonces, llegamos como resultado de que invertir en Colombia es una buena opción, ya que el grado de inversión es decente, no se arriesga demasiado y la capacidad de pago por parte de la rentabilidad obtenida se maneja de manera positiva. Y por otro lado está Brasil, mantiene un riesgo alto, quizá para inversores agresivos, ¿no? Sea una buena opción quizá para ellos, pero para la empresa Yokertech no es la adecuada, como en el dato que se mencionó fue que no quiere asumir mucho riesgo y tampoco, y debe garantizar la posibilidad de pago, como mencionó. Así que en este caso, Colombia viene a ser la posible inversión que se va a realizar. Bueno, podemos concluir que a través de los ejercicios que hemos podido observar anteriormente, se pueden identificar nuevas oportunidades en el mercado internacional, no solamente fijándonos en cómo funcionan nuestras normativas o cómo podríamos hacer más que nada con la mentalidad que muchos se tienen de ir a trabajar, recibir un sueldo y vivir una vida sencilla. Más allá de ese estilo de vida que es respetable, podemos utilizar nuestro dinero, no solo dejándolo en un banco y dándole a estas personas o a estas empresas la oportunidad de lograr con nuestro esfuerzo, sino que nosotros mismos también podemos hacerlo a través de la paridad, a través de la compra de acciones, la compra de bonos tanto soberanos como bonos corporativos. Hay infinitas opciones que te pueda dar el conocer las finanzas internacionales. Adicionalmente, podemos concluir que para que si una persona o si una empresa quiere meterse a invertir bien puede ser la Bolsa de Valores de Lima o bien en las distintas bolsas como la Bolsa de Shanghái o, o otras bolsas en el mundo, tengan que conocer muy bien a la empresa en la que van a invertir. Y esto lo pueden hacer a través de los informes anuales auditados.
los cuales te van a dar una guía o más que nada, unos resultados sobre cómo se ha comportado la empresa en ese tiempo. Y esta información histórica te ayudará a conocer qué es lo que cuenta la empresa, con qué es lo que cuenta la empresa y cuál es, cuál es su, y cuál es su comportamiento. Culminamos adicionalmente con las conclusiones a continuación, las recomendaciones. En las recomendaciones, bueno, para intentar invertir en alguna empresa, ya sea nacional o internacional, como lo menciona el profesor en el curso, nos dijo de que es necesario, ¿no? Conocer a la empresa, más que todo, ver su historial de la empresa, cómo ha ido en estos años, sus futuros proyectos que desea realizar, el rubro específico en el que se desarrolla sus actividades, tenerlo claro, y sobre todo evaluar, ¿no? Cuáles son sus pronósticos de crecimiento, a qué grado cada año va incrementando, ¿no? Su crecimiento como empresa. También se recomienda que tenga el inversionista futuro, que tenga una buena evaluación de cada proyecto a realizar, como hemos visto, según los riesgos. Hay diferentes factores, ¿no? Como el riesgo país, riesgo soberano. En el riesgo, hay muchos riesgos a considerar, ¿no? Para que en la inversión que vayamos a realizar nos dé rentabilidades positivas. Y posteriormente, se recomienda estar al tanto de cada variable micro y macroeconómica en los mercados internacionales, ya que muchas veces estas variables, incluida la política, tiende a afectar lo que es la moneda, ¿no? La puede depreciar y esto puede afectarnos a nuestros bolsillos en las inversiones que nosotros queramos realizar. Y es por ello que se debe tomar en cuenta los diferentes factores presentados para tomar las decisiones necesarias en las inversiones que nosotros podamos realizar. Eso es todo. Gracias. Hasta la siguiente.